Bueno, estamos entrando a la tercera semana de nuestra serie sobre Santiago. Santiago, una fe que actúa, es el título que le hemos puesto a esta serie. Ustedes se acuerdan, hace 2 semanas, cuando empezó la serie, Julio empezó la serie, él dijo que Santiago era un libro especial, era un libro diferente en el Nuevo Testamento, ¿no? Es más, dijo que Santiago era una especie de libro de proverbios del Nuevo Testamento, ¿no? Porque es un libro que contiene mucha sabiduría práctica, muchos consejos, mucha instrucción específica para su aplicación en el día a día. Y es bastante cierto. Es un libro que, comparado a otros libros del Nuevo Testamento, quizás no es tan denso en doctrina, en teología, sino es más, toma esta pastillita para que la apliques a tu día. Si bien tiene mucha esencia, es un poco el estilo de Santiago, ¿no? Utiliza algunas metáforas, algunas alegorías del mundo antiguo, pero es muy directo, ¿no? Y bueno, creo que es ilustrativo de la riqueza del devocional del libro, que ya estemos en la tercera semana y sigamos en el capítulo 1. Felizmente son solo 5 capítulos, así que 15 semanas. Pero, en fin, es un libro donde vale la pena detenerse y apreciar cada cosa que el Señor quiere comunicarnos a través de lo que escribe Santiago, ¿no? Haciendo un poquito de recapitulación para ver un poco dónde estamos parados, ustedes se acordarán que cuando Julio abrió la serie, él predicó, ya, asegurarme que mi reloj está prendido para que no se les enfríe el almuerzo, que cuando Julio abrió la serie, él empezó hablando de estos primeros versículos, porque Santiago empieza y habla de frente de las pruebas, ¿no? Es más, él tituló su prédica que vengan las pruebas, ¿no? Y es más, en el chat del equipo de predicación, él puso, este va a ser mi sermón del domingo, puso que vengan las pruebas y todo el mundo dijo que vengan para ti. Nosotros estamos bien como estamos. Porque las pruebas son pues un poco, las pruebas son las verduras de la vida cristiana, ¿no? Son buenas para ti, pero no te las quieres comer. Y él explicó en su prédica que tenemos que cambiar de perspectiva sobre las pruebas, ¿no? Sobre cómo el propósito verdadero de las pruebas es transformarnos a la imagen de Cristo, es transformarnos a lo que Dios quiere que seamos y cómo, si entendemos el propósito de las pruebas, Dios puede ayudarnos a ganar sabiduría de lo alto a través de experimentar pruebas de adversidad y a desarrollar una fe sincera que es capaz de experimentar gozo, aún en medio de las dificultades y las pruebas de la vida, ¿no? Y luego la semana pasada estuvo Wilder, y Wilder predicó sobre varias cosas, pero esencialmente sobre la tentación y el pecado, ¿no? Y él dio esta explicación sobre cómo a veces caricaturizamos un poco la tentación y el pecado y jugamos este juego un poco infantil quizás, ¿no? De echarle la culpa a Dios de la tentación y del pecado, y que es importante que entendamos que el pecado y la tentación vienen de algo muy profundo en nosotros, ¿no? Él mencionó que está en nuestra naturaleza ceder a la tentación, que es algo muy de cómo nosotros somos. Y él creo que llevó un paso más allá de lo que Julio enseñó, ¿no? Él nos dijo que para realmente poder llegar a ese propósito de Dios, a ser transformados por la gracia de Dios, a parecernos más como Cristo, entonces lo que necesitábamos era dejar de culpar a los demás por nuestras circunstancias, por nuestros problemas, por las tentaciones que enfrentamos, los pecados en los que caemos, y aprendamos a aceptar qué es lo que nosotros somos y aprendamos a aceptar que todo lo bueno que tenemos viene directamente de Dios y a depender solo de Él, ¿no? Y ese fue un poco el punto de Wilder, ¿no? Y bueno, ya entrando al final del capítulo 1, acabamos de leer los últimos 8 versículos de este capítulo, y aquí el mensaje de Santiago se pone un poquito más enfático, ¿no? Un poquito más confrontacional, si se quiere, ¿no? Porque esencialmente el mensaje de estos 8 versículos es: bueno, pero todo esto de nada sirve si no te lo tomas en serio. O sea, ¿lo vas a poner en práctica o no? ¿No? Ese es un poco el punto de Santiago. Es amoroso, pero es abrupto el mensaje, ¿no? Y creo que ese es el resumen, ¿no? de este cierre, ¿no? Por eso hemos titulado la prédica Tomarse la fe en serio, ¿no? Y seamos francos, ¿no? Si estás sentado aquí, si has venido un domingo a la iglesia, lo más probable es que ya conozcas las cosas más básicas del Evangelio, las cosas más importantes de la Biblia, de lo que Dios espera de ti, ¿no?
no es necesaria tanta educación sofisticada sobre la Biblia y lo demás. Sabes más o menos qué es lo que Dios espera de ti. Tu lucha es, ¿lo voy a poner en práctica o no? ¿Lo voy a aplicar o no? Esa es la lucha, esa es mi lucha. Y sospecho que es la lucha de la mayoría de nosotros, ¿no? Y en eso no somos muy diferentes de la audiencia original de la Epístola de Santiago. Creo que Julio también explicó eso cuando predicó, ¿no? Que la Epístola de Santiago, cuando Santiago abre su epístola, él la dedica a todos los judíos dispersos por el mundo, ¿no? A lo que se llamaba la diáspora judía, básicamente todos los judíos que vivían en todas las provincias del Imperio Romano, ¿no? Y esta es gente que conoce de estas cosas. Esta es gente que está familiarizada con la ley y la escritura y la palabra de Dios. Y no necesita tanta teoría. Lo que necesita es confrontarse con esa teoría y ponerla en práctica, ¿no? Y yo creo que en este remate, en estos 8 versículos, hay 4 lecciones importantes para nuestro día a día que Santiago está tratando de transmitirnos, ¿no? Y la primera de ellas es que escuchar a Dios requiere que primero nos callemos. Escuchar a Dios requiere que primero nos callemos, ¿no? Mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse, pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. Hay 2 partes en estos 3 versículos. La primera es la que estamos mencionando, ¿no? Debemos aprender a callarnos y escuchar. Ahora, cuando leemos estos primeros 2 versículos, lo que inmediatamente viene a nosotros es, ok, esto se refiere a la manera en que interactúo, en que comparto con otras personas, ¿no? Lo que Santiago me está diciendo es, oye, sé paciente, escucha a las personas sinceramente y no te lances tú a hablar y solo hablar las cosas que te importan a ti. Y es cierto, ese es parte de su punto. Pero algo que quizás no es tan explícito, pero sí es muy importante, es que lo que Santiago quiere decir es que esta misma actitud tienes que tenerla también con Dios. En tu interacción con Dios también tienes que aprender a callarte y escuchar. Tu vida de oración, tu vida devocional, tu búsqueda de Dios no puede estar totalmente dedicada. La prioridad no puede ser simplemente tú sentarte con Dios y decirle, mira Señor, esto es todo lo que yo quiero, estos son todos mis deseos, todas mis dificultades, todas mis preocupaciones, y a ver si haces algo, pues Señor, ¿no? Puedes hacerlo si quieres. Dios es tan misericordioso y tan bueno que lo va a tomar. Yo tengo infinita cantidad de oraciones egoístas que he hecho en mi vida y Dios me las ha respondido. Pero para realmente crecer en Dios, lo que tienes que aprender es más bien callarte. Callarte y buscar a Dios escuchándolo a Él. ¿Qué quieres tú decirme, Señor? ¿Cuáles son tus deseos, tus planes? ¿Qué cosas ocupan tu corazón para yo parecerme más a ti? Y si hacemos eso con Dios, nos va a ser más fácil hacer esto también con otras personas. Va a ser más sencillo para nosotros que a la hora de interactuar con otras personas nos callemos más y escuchemos más. Hablemos menos y escuchemos más. Ahora, este mensaje es hasta cierto punto un poco contracultural para el mundo en el que vivimos, para la cultura contemporánea en la que vivimos, ¿no? Porque hasta cierto punto vivimos una época en donde lo que la cultura busca es que maximicemos nuestra expresión. Las redes sociales funcionan un poco como catalizador para eso, ¿no? Las redes sociales es básicamente la tecnología dándote un megáfono para que tú le perifonees al mundo todo lo que tenga que ver sobre ti. ¿Cómo va tu día? ¿Qué cosas te gustan? ¿Cuáles tus mejores recuerdos? Lo lindos que son tus hijos, lo bacanes que son tus vacaciones, lo rico que está tu comida. Y si eres como yo, perifonearle a todo el mundo tus opiniones sobre todo, como si a la gente le interesara escucharlas, ¿no? Todo se trata de yo. Eso es un poco lo que las redes sociales impulsan, ¿no? Hay cosas positivas en expresarnos.
cualquier persona te va a decir que en una relación, por ejemplo, un matrimonio, es importante decir lo que sientes y lo que piensas. Pero un peligro como creyentes que tenemos que identificar es que no debemos obsesionarnos con esta idea de que necesitamos ser escuchados y comprendidos todo el tiempo por todo el mundo. Porque cuando actuamos únicamente de acuerdo a nuestros deseos inmediatos, cuando buscamos a Dios o conversamos con otras personas únicamente concentrados en nuestra agenda y lo que nos preocupa a nosotros y lo que nos interesa a nosotros, tarde o temprano nos enfrentamos con la realidad de que no todos nuestros deseos se van a cumplir, no todos nuestros planes van a salir como nosotros queremos, y eso nos genera frustración, porque no tenemos el control de las cosas. Y esa frustración, que es lo que nos está diciendo Santiago, eventualmente va a llevar al enojo y a la ira. Y el enojo no produce, como dice aquí Santiago, la vida justa que Dios quiere. Gran parte del enojo, de la frustración, de la ira, y la ira en particular es un pecado, proviene del egocentrismo. Proviene de nuestra necesidad de centrarnos en nosotros mismos, de ponernos a nosotros primero. Y solo hay una cura para eso. La única cura para eso es poner a Dios en el primer lugar. Es aprender a preocuparse no por cómo puedo lograr que Dios me ayude y preocuparse con cómo puedo yo pensar y actuar y comportarme como Dios quiere que piense y actúe y me comporte. Cómo moldearme a la figura de Cristo. Y todo eso pasa por callarnos, por escuchar a Dios. Ahora, cuando uno está pasando dificultades o está pasando momentos de ansiedad, eso es difícil. Porque sentimos esta necesidad muy, muy visceral de expresar lo que estamos sintiendo. Pero ahí lo clave es que aprendamos a confiar en Dios. Que aprendamos a confiar en que Dios tiene el control. Solo si confiamos en que Dios tiene el control de las cosas, vamos a poder darnos el lujo de tomarnos el tiempo y decir, estas dificultades que estoy atravesando, estos deseos que no se cumplen, estas cosas que yo necesito y no tengo, ¿qué está tratando Dios de enseñarme a través de ello? Esa calma para poder pensar en esas cosas, no solo la puedes tener si genuinamente aprendes a confiar en que Dios tiene control de las cosas. Si no, es imposible, si no vas a estar enfocado en solucionar tus problemas. Es normal. Ahora, Santiago pasa de eso a decir que debemos despojarnos de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que podamos recibir con humildad la palabra sembrada, la cual tiene poder para salvarnos, ¿no? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo nos despojamos de esa inmoralidad y esa maldad? Es parte del mismo proceso. ¿Dónde está esa impureza y esa malicia? ¿Dónde echa raíz? En nuestro corazón. En nuestro propio corazón. Y la única manera de poder, como dice este versículo, despojarnos de ella es simplemente dejar de pensar todo el día en lo que nosotros queremos y lo que nuestro corazón le place hacer. Es lo mismo. Necesitamos aprender a callarnos y escuchar para que nuestro corazón pueda despojarse de esa inmundicia y ser transformado a lo que Cristo quiere que sea. Yo siempre uso la nueva versión internacional porque fluye mejor, ¿no? Les decía en el culto de la mañana que leer la Reina Valera todo el tiempo suena que estás hablando con tu abuelita. Pero sí me gusta que la Reina Valera en este versículo, lo que aquí aparece como humildad se traduce como mansedumbre. Es una palabra que aquellos que van a la iglesia desde chiquitos, todavía son jóvenes como yo que soy joven, pero van a la iglesia desde chiquitos, seguramente han escuchado antes, ¿no?, la palabra mansedumbre. Y si bien humildad es, claro, es un excelente sinónimo, transmite la misma intención, la palabra mansedumbre denota algo más activo. La mansedumbre es algo que tú buscas. La mansedumbre es una forma de vida. Es buscar ser dócil, sumiso a Dios, obediente.
Recibid con mansedumbre la palabra es básicamente recibir la palabra enfocado no en cómo me va a servir, sino en cómo me va a transformar. Entonces, punto número 1, debemos aprender a callarnos y escuchar. Punto número 2, lección número 2. Sin obediencia no hay realmente fe. Sin obediencia no hay realmente fe. Así, muy concreto, muy al estilo de Santiago, ¿no? No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Lleven a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. En el mundo antiguo, en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Santiago, era común toparse, en esta parte del mundo por lo menos, con predicadores, filósofos, líderes sectarios, por así decirlo, ¿no? Que deambulaban por las pequeñas ciudades, las comarcas, una sociedad muy rural, dando lecciones de vida, ¿no? Y esto era común y la gente, no habiendo muchas cosas que hacer, le gustaba, se aglutinaba a escuchar a estas personas para captar si había algo interesante, ¿no? Los evangelios nos hablan de que multitudes seguían a Jesús porque era una de estas figuras que la gente percibía como carismática, dice cosas chéveres, ¿no? Pero la Biblia también nos dice que la mayor parte de estas personas escuchaba y bacán, ¿no? Y luego volvía a sus labores del campo, ¿no? Pocos eran los que decidían seguirlo y volverse discípulos, ¿no? Lo que Santiago nos está diciendo aquí es que Dios no busca oyentes, busca discípulos. Les decía en la mañana, todavía es la mañana, pero en el primer servicio, que sinceramente, yo no veo ningún sentido en venir un domingo a la mañana a la iglesia si es que no crees esto. ¿Para qué? Hay mejores cosas que hacer con tu tiempo que venir a la iglesia, sobre todo si yo voy a predicar. Hay cosas mucho más bacanas para hacer con su tiempo que venir a escucharme a mí, de lo poco que me hace entender con lo rápido que hablo encima. Puedes pasar tiempo con tu familia, dormir hasta tarde, salir a hacer deporte. ¿Qué haces viniendo acá si no crees esto? No tiene sentido ser un oyente. Si realmente lo crees, entonces ponlo en práctica. Es momento de ponerlo en práctica. Santiago le está hablando a una audiencia que ya conoce el mensaje, no es que tiene dudas. No es que hay cosas que aún no capta, que aún no entiende, que no le cuadran. No. Ya comprendió el mensaje, el tema es, lo vas a creer, pues, ¿no? Lo vas a poner en práctica, ¿no? Y hay esta comparación que Santiago hace, ¿no? Súper interesante, ¿no? Donde dice, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Y a nosotros en nuestro mundo de hoy nos parece una locura eso, ¿no? Porque ¿quién se va a olvidar de cómo se ve, pues, ¿no? O sea, todos los días nos levantamos y nos vemos en el espejo y tenemos una idea de cómo nos vemos, ¿no? Y la cosa se pone más perturbante conforme pasan los años. Es tan extraño para nosotros la idea de cómo te vas a olvidar cómo te ves, ¿no? Pero en el mundo antiguo, los espejos no eran comunes y no eran como los que tenemos ahora. Los espejos eran oscuros, uno veía sombras, uno no veía bien. Eran pocas las oportunidades en la vida, sobre todo para alguien en una parte relativamente pobre del Imperio Romano, una provincia bajo ocupación militar, como era las zonas donde vivía la gente a las que Santiago les escribe, era inusual toparse con un buen espejo donde podías ver tu rostro. Y entonces lo normal en una ocasión especial era que te lo grabes, pues, ¿no? Así me veo. Y normalmente, si apreciabas lo especial de la ocasión, lo valorabas y no te olvidabas. En cambio, si pasabas por algo tan especial como toparte como un buen espejo, algo que no ocurre todos los días, y verte realmente como eres, y de ahí te olvidabas, entonces no has sabido valorar bien
el momento que estás viviendo. Y ese es un excelente paralelo con cómo es la vida cristiana. Si lo ponemos en práctica, si realmente lo creemos, entonces olvidarnos, no cumplir con lo que Dios pide, es negar lo que somos. Es como olvidar lo que somos. Fuimos hechos por Dios para ser imagen y semejanza suya. Fuimos hechos por Dios para reflejarlo a Él en la tierra. En todo lo que hacemos, con todas las personas. Olvidarnos de eso, negarnos de eso, es negar lo que somos en lo más básico. En el versículo 25, ¿no? Dice que quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición, ¿no? Y aquí la palabra que se traduce como fijar atentamente en el griego literalmente significa inclinarse para ver algo mejor. Y creo que esa es una excelente forma de entender lo que debe ser la vida devocional, ¿no? Inclinarse para ver mejor, poner un esfuerzo especial en, oye, ¿cómo está realmente mi corazón? ¿Cómo estoy viviendo realmente? ¿Qué cosas hay en mí que realmente no estoy poniendo al servicio de Dios, ¿no? Estudiar la palabra para ver qué no estoy haciendo, qué he subestimado de esto. De eso se trata el poner en práctica del que habla Santiago. De que no pase ningún día sin que digas, ¿cómo pongo en práctica hoy lo que Dios espera de mí? Entonces, punto número 1, debemos callarnos para aprender a escuchar a Dios. Punto número 2, sin obediencia no hay realmente fe. Punto número 3, sin dominio propio, donde no hay dominio propio, no hay realmente fe. Donde no hay dominio propio, no hay realmente fe. El versículo 26 dice, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Mira, cada vez que en el Nuevo Testamento tú lees la palabra religioso, si vienen problemas. Porque religioso en el Nuevo Testamento es una de las peores cosas que se pueden decir de una persona. Es básicamente un sinónimo de hipócrita. Porque ese era el problema del mundo antiguo. El problema del mundo antiguo es, sí, mucha parsimonia, mucha ostentación, mucho orar en público, mucho sacrificio ritual, me lavo las manos 15 veces, bla, bla, bla. Pero a la hora de cómo nos relacionamos con los demás, hay orgullo y pecado. Ese era el gran problema del mundo antiguo. Eso era la consecuencia de haberse alejado de Dios y no tener a Cristo. Eso es lo que Cristo vino a resolver. Y una de las formas en que se nota ese contraste es en nuestra reacción cuando estamos en una discusión o cuando estamos confrontando a una persona por una ofensa que nos ha hecho o cuando tenemos un momento de conflicto. Tu caminar con Dios es inútil si no se traduce en la forma en la que vives y en que tratas a los demás. Santiago nos dice incluso que muchos están engañados en su propio corazón con respecto a la realidad de su caminar con Dios. Santiago decía esto de los religiosos de la época, ¿no? Se están engañando ellos mismos creyendo que lavándose las manos 15 veces y orando 4 horas seguidas en la sinagoga, que con eso tienen una relación con Dios. No es así. Ahora, a veces no lidiamos tanto con la tentación de ser hipócritas, que era más común en el mundo antiguo. Yo más bien diría que mi problema, con lo que yo lucho y con lo que creo que mucha gente en nuestros tiempos lucha, es más con una falta de dominio propio porque no confiamos en Dios. No confiamos realmente en Dios.
No confiamos en que Dios tiene el control de las cosas. Y como no confiamos en que Dios tiene el control de las cosas, nos enojamos muy rápido, nos asustamos muy rápido. Y viene la reacción. Reaccionamos abruptamente contra otros porque nos sentimos ofendidos, atacados, incluso a veces simplemente contradichos. Y como estamos enfocados en nuestros sentimientos, en nuestras prioridades, en nuestros temores, en nuestras opiniones, entonces es fácil sentir que perdemos el control y enojarnos. Y la solución para esto es confiar en Dios. La solución para tener más dominio propio es decir, no necesito explotar ahora, porque de una u otra manera Dios tiene el control de las cosas y la frustración que puedo experimentar con esto, lo injusto que me puede parecer, Dios tiene un propósito para eso. Estaba preparando la prédica, leí una cita de una persona que hace devocionales, se llama Stacy Salisbury, que me gustó mucho, ¿no? Que dice, créele a Dios, responde con fe en lugar de miedo, responde con bondad en lugar de ira y responde con esperanza en lugar de desesperación. Entonces, punto número 1, escuchar a Dios requiere que primero nos callemos. Punto número 2, sin obediencia no hay realmente fe. Punto número 3, donde no hay dominio propio no hay realmente fe. Punto número 4, donde no hay compasión por otros no hay realmente fe. Donde no hay compasión por otros no hay realmente fe. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. La religión pura y sin mancha. ¿A qué se está refiriendo Santiago? Hay gente que lee este versículo en forma aislada y cree que lo que Santiago quiere decir aquí es que no importa tanto qué creo, qué pienso, lo que importa es cómo trato a los demás. Ese no es un punto. Uno se llevaría a esa conclusión es errónea si es que lees todo el capítulo, toda la epístola, ¿no? Es más, no tienes que ir muy lejos. Es muy claro cuando lees el versículo anterior, cuando él habla, lo que acabamos de leer, ¿no? Cuando condena la falsa religiosidad, cuál es su interés, cuál es su punto al hablar de la religión ahora. Lo que está diciendo aquí es la manera de demostrar lo que crees, de demostrar que eres un discípulo de Cristo a los demás. No es con actos vacíos y con grandes ceremonia y pompa. La manera de demostrarlo es cuidando y atendiendo a los más vulnerables en tu comunidad. Y él menciona específicamente a las viudas y a los huérfanos, porque en la cultura judía las personas más vulnerables solían ser las viudas y los huérfanos. Algo que no ha cambiado tanto hoy en día. Por lo general, las personas que están en esta situación son especialmente vulnerables, quizás menos ahora de lo que eran entonces, pero siguen siendo personas vulnerables. Hoy en día, más bien, si leemos esto contextualmente, recuerden que Santiago escribía partes del Imperio Romano bajo presión, eran otros tiempos. Hoy día podríamos pensar también en los inmigrantes, en ciertas personas que experimentan discriminación por adolecer de ciertas enfermedades o por ser parte de ciertas minorías. Es en estas personas en las que Santiago nos está diciendo la manera de demostrar lo que crees es en cómo tratas especialmente a estas personas, porque son las que menos pueden defenderse solas. Son aquellas que suelen ser víctimas de opresión. Son aquellas sobre las cuales normalmente tú tienes más poder. Y es sobre ellas que debes demostrar quién eres, atendiendo y cuidando de sus necesidades. No hay vida cristiana sin compasión por otros, no se puede. Es muy fácil creer que uno puede ser un buen creyente pensando únicamente en mí y en la gente que me preocupa a mí. Es más, uno puede hasta engañarse pensando en que tu manera de pensar por otros de cuidar por otros es, yo oro por ellos, le doy un sol, el semáforo en el carro, no, bueno, voy a entrar en política para ayudar a los pobres. Todas esas cosas aisladas, en separado, pueden ser muy válidas. Pero aquí lo que Santiago te está diciendo no es, tienes que resolver el problema de la pobreza, o tienes que orar por los pobres. Lo que te está diciendo es, tú tienes que atender las necesidades de la gente pobre.
de la gente vulnerable alrededor tuyo. Dicho sea de paso, atender las necesidades de la gente más vulnerable entre nosotros no es fácil. A veces tenemos esta imagen, un poco, yo he pasado por esto también, ¿no? Cuando he empezado a hacer ayuda social, ¿no? De que uno va con una actitud un poco pedante, la verdad, ¿no? De creer que todo el mundo te va a recibir con brazos abiertos, ¿no? Porque tú vas como el Salvador a ayudar, ¿no? Lo que es absurdo. La gente que ha sufrido mucho, que está en vulnerabilidad, normalmente es normal, es más áspera, está más a la defensiva, desconfía más. Muchas veces, a veces, se comporta en forma deshonesta, porque han pasado una vida que los impulsa a vivir en modo supervivencia, ¿no? Y eso no puede ser una excusa para no ayudarlos. Jesús sabía que las personas que pasan por situaciones de vulnerabilidad eran difíciles. Por eso, en esta enseñanza que Jesús da sobre la viuda que le pide un juez, él sabe qué está diciendo. Está diciendo, la viuda es difícil, es pesada, va y lo molesta al juez. Se para en la puerta, le protesta, seguramente le arma un escándalo, ¿no? Y el juez le hace caso. Debe haber compasión por otros en nuestra vida cristiana, si no, no hay realmente fe. Si solo cuidamos de nosotros y de los que están al lado nuestro, el egocentrismo se vuelve muy evidente. Termina Santiago diciendo que debemos conservarnos limpios de la corrupción del mundo. ¿Qué significa esto? Yo sé que la palabra mundo siempre, en nuestra cultura a veces, suena hasta un poco arrogante, ¿no? Como que el mundo, ¿no? Nosotros somos los moralmente superiores y tengo que cuidarme de que el mundo no me contamine, ¿no? En realidad, el mundo es todo. Todo es el mundo porque todo corrompe. Lo único que no es el mundo es Cristo. Todo corrompe, todo. Tu trabajo, hasta las relaciones con tu familia, la iglesia corrompe, el ministerio corrompe. Porque la maldad viene de tu propio corazón, no de los objetos y las cosas. Y si en algo el diablo es un experto en hacerte creer que la amenaza viene solo por aquí, y es de aquí que te tienes que cuidar. No te juntes con gente que es así y asá, son malas influencias, de gente terrible, mundana, pagana, ¿no? Y no te das cuenta que mientras tú estás solo enfocándote en no dejarte contaminar por aquí, por acá te están goleando. Por acá, esto también me pasó a mí, por acá, tu ego, tu arrogancia en el trabajo, en el mismo ministerio, está haciendo un enorme, un diluvio, un huaico de corrupción en tu corazón. El ideal cristiano no es retirarse del mundo. Cuando Santiago nos habla de conservarnos limpios de la corrupción del mundo, no nos está diciendo hay que todos armar una orden monástica en la punta del cerro y dejar de comunicarnos con los demás. Es todo lo contrario. Pero sí nos dice que reconozcamos que no pertenecemos al mundo. Estamos aquí, pero no pertenecemos aquí. Y la mejor manera, la única manera de evitar contaminarnos por estas cosas es en aprender a depender solo de Dios. No poner nuestras esperanzas y nuestras expectativas en otras cosas. Tener disciplina con respecto a qué tememos. ¿Cuáles son nuestros tesoros? Es ahí donde cuidamos de no corrompernos por ese mundo del que habla Santiago. Solo quiero dejarlos con una reflexión final que un poco resume todo lo que hemos conversado, ¿no? De estos 4 puntos, ¿no? Que es que tomarse la fe en serio requiere pasar de sermonear a escuchar, de ser espectador a ser discípulo, de actuar como a mí me nace actuar como Cristo quiere que actúe, y de preocuparme solo por mí y los míos a preocuparme por la comunidad, por los más vulnerables. Esto es lo que realmente significa ser transformado por la gracia a la imagen de Cristo.